maestra, estamos tratando de clarificar algunos aspectos doctrinales en función el proceso de cómo la iglesia es edificada. Empezamos a estudiar algunos tópicos el domingo pasado acerca de la proclamación o la comisión, o como algunos le llaman, la gran comisión de Cristo a los discípulos, acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y estamos precisamente estudiando este tema, que es uno de los temas muy importantes que necesitamos ver, cuál es la misión de la iglesia. Porque hay muchos que hemos malinterpretado la misión de la iglesia. Hace unos días en el Instituto Bíblico en San Miguel clarificaba algunos puntos, porque he escuchado a muchos pastores o a muchos evangelistas decir: he ganado tantas almas para Cristo, he hecho esto para el Señor. Y el asunto es que nosotros no hacemos absolutamente nada. Nosotros tenemos que tener cuidado y en mente esto, porque nosotros somos como un recipiente nomás, o como un conducto. Yo les ponía el ejemplo del tubo que nos lleva el agua cuando nos vamos a bañar allá en la casa, o cuando nos llega al grifo. Realmente nosotros somos ese tubo nomás, somos un conducto nomás que lleva el agua. Aquí en este caso nosotros solo llevamos el evangelio, somos instrumentos de Dios, y que el Espíritu Santo es el que hace la obra en las personas. Entonces es muy importante entender esto, porque la mayoría malinterpretan esto. La verdad es que no podemos quitar la función del Espíritu Santo en cuanto a la edificación, y también no podemos quitarle el lugar que ocupa Cristo en la edificación de la iglesia. Cuando Él le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaré, no dijo los creyentes edificarán, sino que Él edifica a través de nosotros. Es decir, Él usa estos vasos frágiles o vasos de deshonra para poder edificar a los demás creyentes, pero no somos nosotros, es el Señor a través del Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta que necesitamos contestar: ¿cuál es la proclama de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Que es la pregunta que tenemos aquí. ¿Cuál es la proclama o la proclamación de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Quiero invitarles a ir a Marcos capítulo 16. Quiero que lo busquen en sus Biblias, porque aquí lo tengo en la carpeta, pero necesitamos ir al pasaje. La pregunta es: ¿cuál es el contexto de este pasaje? Y eso es lo que vamos a ver. Veamos versículos 14 al 16 de Marcos 16. Dice el versículo 14 de Marcos 16, dice: por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este es uno de los pasajes que muchos usan para sustentar que la salvación es creer en Cristo más el bautismo. Pero vamos a clarificar ese punto ahora. En primer lugar, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Es antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo? ¿Antes o después? ¿Antes o después? Fue después de la muerte de Cristo. Y esto es muy importante entenderlo, porque todos los aspectos que sucedieron antes de Cristo, fíjense que no había ninguna comisión para la iglesia. Antes de la muerte de Cristo, Jesús no fue enfático con la iglesia. ¿Por qué? Porque Él predicaba el evangelio del reino.
Y esto es muy importante entenderlo, porque después de la muerte de Cristo hay un cambio de un mensaje distinto, que es el Evangelio de la gracia. Y hay otra pregunta: ¿antes de la resurrección o después de la resurrección? ¿Antes o después? Después de la resurrección. ¿Por qué es importante esto? Porque la resurrección, hermanos, es la médula. Fíjense bien lo que voy a decir. La resurrección de Cristo es la médula, conjuntamente con la muerte en la cruz del Calvario, es la médula del mensaje de la gracia de Dios. ¿Y por qué Jesús estaba hablando enfáticamente con los discípulos acerca de ir? Miren en el versículo 15 les dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Él había muerto antes y que había resucitado ya. Esa era la buena nueva que iban a predicar. El cambio del mensaje es distinto aquí. Y por eso es la pregunta: ¿cuál es la proclama de Dios para edificar la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el énfasis de la proclamación de Dios para edificar a la iglesia? Esto es muy importante, porque fíjense que Jesús primero muere en la cruz, resucita, y Él les da un mensaje a los discípulos: vayan y prediquen esto, que es nuevo ahora. Es una nueva noticia. Ahora, ¿por qué una nueva noticia? Porque antes había predicado un evangelio distinto, que era el evangelio del reino. ¿Y por qué una buena noticia? Porque Él había pagado el precio por la humanidad en la cruz del Calvario. Él había sido el sustituto de todos los pecadores en la cruz. Y por eso ahora dice: vayan y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y noten que el versículo 15 no se limita a raza, color, posición, no se limita, dice a toda criatura. ¿Podemos predicarle a los borrachos? Claro que sí. ¿A las prostitutas? Claro que sí. ¿A las eminencias del mundo? Claro que sí. Podemos predicarle ¿a quiénes creen ustedes que fue Pablo a predicar primero? A los gobernantes. Es decir, no debemos de tener miedo y temor de ir a predicar el evangelio a todas las personas que se nos cruzan en nuestro camino. Este contexto de Marcos es el mismo de Mateo 28, y él predicó después de su ascensión o antes de su ascensión. Este contexto es después de la ascensión o antes de la ascensión de Cristo. Marcos 16, versículo 14 al 16. ¿Antes o después? Antes. Fue antes. ¿Por qué es significativo esto? Bueno, es antes de la ascensión, y fue antes del Pentecostés, porque la comisión, hermanos, algunos piensan, y aquí donde sacan muchas falsas doctrinas, algunos acerca de que los seres humanos comisionan a otros seres humanos, y de aquí surgen muchos falsos apóstoles y falsos profetas también. ¿Quién estaba comisionando a quién aquí? Era Jesucristo personalmente, después de haber resucitado con un cuerpo glorificado, estaba comisionando a los discípulos. Es decir, por eso es que el mensaje que predicaba Pedro, el mensaje que predicaban los discípulos y el mensaje que predicó Jesús era un mensaje que provenía directamente del Señor. No era una comisión de cualquier persona. Ahora les pregunto yo, ¿esta es una verdad para nosotros también o solo para los discípulos de este tiempo? Porque escuché a un hombre un día de esto. Hubo un creyente aquí. A mí me sorprendió porque hace mucho tiempo se apartó, se fue de la iglesia, y de repente lo escuché predicándole el evangelio en el negocio de la hermana. Allá nosotros le dimos los coquitos, ¿verdad? Estaba ahí predicando el evangelio a un testigo de Jehová y lo tenía bravo.
Y me sorprendió a mí porque en mi entendimiento yo pensé que él se había desviado realmente, pero no. Él estaba predicando el evangelio a este hombre. Y yo no quise intervenir ni meterme, solo estuve escuchando cómo él estaba predicando el evangelio. También ustedes recuerdan al hermano Marcito, Omar, que le íbamos a hacer los cultos allá en el cerrito aquel. Él estaba predicando el evangelio, un testigo de Jehová. La pregunta es, este hombre le dijo, ¿cómo podés venir a predicarme a mí? Que parecés un perico, le digo, que no me dejas hablar. Si la comisión de Cristo era exclusiva para los discípulos de este tiempo. Eso le dijo el testigo de Jehová. Y dije yo, este tiene un cruce, y precisamente porque los testigos de Jehová piensan de que los únicos comisionados para predicar el evangelio son ellos. ¿Y por qué la exclusividad para ellos? Porque ellos creen que entran entre los 144,000 y están cruzados entre algunas dispensaciones y algunos planes de Dios en el futuro. Y este es el problema. Ahora la pregunta es, ¿esto es también la comisión para nosotros? Bueno, veamos un asunto importante. Los mensajeros son verdaderos, en primer lugar, creyentes. ¿Eran salvos con lo que Jesús estaba hablando? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 14. Por último, dice, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Jesús, hermano, ¿podría comisionar a alguien que no entendía el evangelio? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿En este momento ya entendían los 11 el evangelio? Claro que sí. Y por eso Jesús los comisiona. Les dice en el versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Pero la pregunta, la gente, yo le pregunto a un niño que sale a predicar el evangelio aquí, un día estaba visitándolo a la familia y le pregunto yo, ¿de dónde venís? Le digo yo, de predicar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? ¿Y qué son las buenas nuevas? La gente cuando les pregunta, pregúntenle a un católico acerca del evangelio, pregúntenle a cualquier gente, inclusive a los pentecostales, acerca de las buenas nuevas, no saben qué decir. Porque no saben cuáles son las buenas nuevas. Yo estoy usando una versión más apegada al griego porque de hecho el evangelio son buenas noticias. ¿Y son las buenas noticias de quién? De Dios para los hombres. ¿Quién estaba hablando con los discípulos aquí? Cristo. ¿Y Cristo era Dios, hermanos? Claro que sí. Y había resucitado. Esto significa que Dios ya había sido satisfecho y por eso lo había levantado de los muertos. Estaba satisfecho con el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora Cristo comisiona a las personas aquí. Y Jesús se reunió con los discípulos, los animó, los felicitó o los reprendió. Fíjense aquí, hay algo bien importante en el versículo 14. Mira el versículo 14. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. ¿Y qué dice el versículo? ¿Por qué los reprendió? ¿Qué es reprender, hermano? Es pegar una regañada a alguien. En buen salvadoreño, cuando usted regaña a su hijo, lo que está haciendo es reprendiéndolo. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el propósito? Vean en el versículo, ahí está el propósito. Dice que los reprendió por su ¿qué? Por su incredulidad, por su falta de fe. Es que los creyentes a veces, y aquí es donde quiero detenerme un poquito, porque a veces pensamos nosotros que somos inútiles realmente y que no podemos nosotros. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces, ella me dice, yo tengo un problema, yo sé que soy salva, he creído en el Señor, pero me cuesta transmitir. Y le digo yo, ¿cómo te va a costar transmitir lo que has recibido? Si alguien ha recibido el evangelio y la buena noticia y lo entiende
y sabe que es salvo por la gracia de Dios, por ese sacrificio que Cristo hizo como sustitución de sus pecados, es decir, que Él pagó el precio. Y le digo yo, es tan sencillo decirle a la gente esto. Y Jesús les estaba diciendo esto también, es precisamente lo mismo. ¿Saben qué? Les digo, ustedes son tan faltos de confianza en mí, en el Señor. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Acaso no confían y no dependen de mí? ¿Cuánto tiempo había estado el Señor con ellos, hermano? 3 años. 3 años. 3 años. En 3 años, por lo menos, un creyente ya debiera de ser un creyente bastante equipado en cuanto al Evangelio. Lamentablemente en la iglesia hay algunos que pasan hasta 35 años y siguen siendo unos bebés en este sentido. Es tan sencillo transmitirlo, pero Jesús lo reprendió por su incredulidad. ¿Eran creyentes ellos? Sí, eran creyentes. ¿Eran salvos? Sí, eran salvos, como lo somos nosotros también. Si hemos confiado en el Señor, que Él pagó el precio por nuestros pecados. El problema no es la salvación aquí, el que está tratando Jesús. El problema es el poder transmitir el uso de este vaso frágil o de este vaso deshonroso a través de él para poder llevar la buena noticia. Este es el problema. Ahora, ¿pueden los creyentes ser incrédulos? Creo que somos los más incrédulos. Y este es un problema desde todas las dispensaciones. Los judíos eran incrédulos, hermanos. ¿Habían oído al Señor en el pasado? Sí, pues. Sí. Habían visto las maravillas de Dios y todavía desconfiaban. Ahora, ¿cuántas cosas has visto tú? El asunto aquí no es de ver las cosas que Dios hace, sino de creer lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. Es al revés. Entonces, ¿podemos ser incrédulos a las promesas y las palabras de Dios? Sí. ¿Y aquí qué está haciendo Jesús? Comisionando. ¿Y por qué le está dando una comisión? ¿Creía Jesús que eran capaces de predicar las buenas nuevas? Sí, si no, no les hubiera dicho, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Yo, un día, de repente, el Papa Benedicto abrió una página en Twitter y solo por eso abrió una cuenta en Twitter y le mandé un texto explicándole el Evangelio al Papa Benedicto. Podemos predicar a través de las redes sociales. Lo que pasa es que a veces no es que las redes sociales sean malas, hermanos, no metamos, a veces el diablo nos mete. Las redes sociales son muy buenas si se usan de la manera correcta. Aquí hacemos uso de la red social para predicar nosotros. Ahora, no significa, hermanos, yo no sé si él lo leyó, y si no lo leyó, pues es problema de él. Al presidente de la República de El Salvador le he mandado algunos Twitter también, directos. Es que podemos predicar de un montón de maneras. Con el hermano B nos tuvieron en un concilio allá en Grand Johnson, un hombre que predica supuestamente el Evangelio allá en ¿cómo se llama? A los árabes, en Turquía, y dice que tiene el mecanismo de predicar el Evangelio a través del correo. Ahora, yo lo reto, hermano, a través del correo. ¿Podríamos predicar el Evangelio a través del correo? Sí, ¿cómo? Enviando un panfleto del Evangelio. Podemos. ¿A quiénes? A cualquier persona. Busque un directorio telefónico y envíe. Sí, lo que pasa es que a veces nosotros creemos que la única manera exclusiva es hablar con las personas. No es la única manera. Ellos sí tenían que hacerlo en la transición. Ahora, pero no se trata de venir y decirle a la gente, ¿has creído en Cristo? Y la gente dice, no, ¿quieres creer hoy?
Y la gente dice, sí, entonces haga una oración conmigo. Eso no se trata, ese no es el Evangelio. Nosotros entendemos cuál es el Evangelio. Pero Jesús sabía que ellos podían hacerlo. Jesús sabía que lo podían hacer. Y si no, no nos hubiera comisionado. Ahora, hay una pregunta importante aquí. ¿Cómo puede esto animarte? Hermano, ¿cómo puede animarle? Si Jesús usó a esta gente incrédula, ¿cómo no nos puede usar también a nosotros? ¿O es que no nos puede usar? Si usted se ha metido en su mente que el Señor no lo puede usar a usted, tiene un serio problema con el Señor. Y ese problema, ¿sabe cómo se llama? Incredulidad. ¿Y a Dios le agrada la incredulidad? Que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible. Si usted quiere agradar a Dios, entonces necesita confiar en el Señor. Porque Él es el que lo va a usar. Es verdad, hermanos, nosotros somos limitados de pensamiento, de palabra, y nuestras acciones no son muchas veces las correctas. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero Dios puede usarlo a usted para poder predicar el Evangelio, aunque usted no lo crea que lo puede hacer. Y esto sí me ha quedado muy claro a mí en el ministerio. Ahora, a pesar de la incredulidad de ellos, Dios todavía quería usarles. Miren, Jesús los comisiona, vaya y prediquen la buena nueva. Eso es lo mismo que nos dice ahora a nosotros. Vayan, no tengan miedo. No tengan miedo. Vayan y prediquen el Evangelio. Ahora, es que fíjense que, hermano, yo no predico el Evangelio porque la gente me insulta. Es que mi familia se enoja y yo no quiero estar enemistado con ellos. Hermanos, ¿a quién va a satisfacer usted? ¿A quién quiere agradar? ¿Quiere agradar a los hombres? Pues díganle un par de tonteritas y los va a tener agradados. Predíquenle el Evangelio y los va a ofender. ¿El Evangelio ofende a la gente, hermano? Claro que sí, sobre todo a los religiosos. Pero si los ofende y usted lo predicó, ¿importa o no importa? ¿Y qué importa si se enojan porque les predicó el Evangelio? ¿Qué nos ha mandado el Señor a predicar? La buena noticia. ¿Lo debemos de hacer? Hay que hacerlo, hermano. Vayan, ese vayan es imperativo. No es si quiero, es que debo de hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos recuerda esto a nosotros? Que todos somos producto de la gracia de Dios, hermano. Todos los que estamos aquí, si usted ha sido salvo por gracia y ha recibido la buena noticia de que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted como sustituto y que la sangre de Él es el precio que nosotros debíamos de haber pagado, pero Él lo pagó, y que al tercer día Dios lo resucitó, estando satisfecho por ese sacrificio, entonces usted puede hacer esta tarea. Lo puede hacer. No le quepa duda. Y nosotros, hermanos, solo somos el producto de esa gracia que Dios tuvo, que a pesar de que nosotros debíamos de haber muerto, Cristo pagó totalmente en la cruz del Calvario por nosotros. Es claro. Los apóstoles, Pedro, hermano, era imperfecto, que es el pseudo papa que tienen los católicos, era imperfecto. ¿Es imperfecto el papa? ¿Somos imperfectos nosotros? Claro que sí, que no se trata de nuestras imperfecciones, se trata de mi relación con el Señor, para que Él, a través de este imperfecto, obre y pueda llevar una buena noticia. De eso se trata. Podemos creerlo nosotros de que puede usarnos. Eso es lo que necesitamos hacer, creerlo, que Dios puede hacerlo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es porque somos grandes hombres. No es que somos grandes. Es más, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, si nosotros pudiéramos ponernos a la par del apóstol Pablo, hermano, ¿qué dijo él? De los cuales yo soy el primer pecador. Pablo se consideraba, a pesar de que Dios lo usaba, Pablo consideraba que era el más de los grandes pecadores. ¿Y nosotros somos de los más grandes pecadores? Claro que sí.
pero Dios lo usa a usted y nos puede usar a todos nosotros para predicar la buena noticia. Entonces, ¿cómo puede animar esto? Que a pesar de la incredulidad de ellos, Dios todavía quería usarlo, y Dios quiere usarte a ti también. No temas, no tengas miedo, el Señor está con nosotros. Fíjense, quiero solo, para pasar a otro punto, quiero que veamos el versículo 16, porque el versículo 16 es uno de los versículos muy que lo tergiversan en este tiempo. Fíjense, el versículo dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Voy a hacer una pregunta para los que nos ven por este medio, porque yo creo que la iglesia entiende esto. ¿Necesitamos creer y bautizarnos para salvarnos o solo creer? Ahora, la pregunta es: ¿necesitamos no creer y no bautizarnos para condenarnos o solo no creer? Miren en el versículo que dice en el versículo: pero el que no crea será. Es decir, que una persona para ser condenado solo necesita no creer en el Señor. Así de sencillo. Y en gramática, quiero explicar esto, aunque estamos viendo una traducción, en el griego, ese "y", hay una separación. Es decir, cuando dice el que crea y sea bautizado, no está hablando de que es una acción, ¿cómo decirle? Que es un cadena en la otra, sino que hay una separación. Ese "y" separa las dos acciones. El que crea es salvo. Y esto lo explica Juan capítulo 3, versículo 18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es que no es si creo y me bautizo, porque algunos usan este pasaje para hablar de eso. La buena noticia aquí, y lo que Jesús está enfatizando, es específicamente el creer en el sacrificio que Él había hecho. Y por eso el contexto. ¿Jesús estaba hablando después de su muerte? Sí. ¿Ya había resucitado? Sí. ¿Antes de su ascensión? No. ¿Ya había venido el Pentecostés? No. ¿Y por qué es importante esto? ¿Con quiénes está hablando Jesús aquí? Con los apóstoles, pero en general con los judíos. ¿Qué significa ser bautizado, hermano? Identificado. Ahora voy a hacer una pregunta. Para los judíos, cuando se hartaron allá, que eran más de 5,000 personas, les dio de comer con un milagro unos panes y cuántos peces. Hizo un montón de comida para todos, se hartaron. De repente empezaron a tirarle, por eso es que a mí me da risa cuando veo a los católicos enfatizando más al burro y a la rama en vez del rey de reyes. ¿Qué enfatiza? La gente enfatiza más las cosas porque ellos ven para creer en vez de creer para ver. Y entonces aquí está el punto. Él estaba hablando con judíos aquí. Para un judío, ¿saben qué habían hecho después de haberle tirado ramas y gritando Hosana, rey de David, el hijo de David? Cuando iba entrando a Jerusalén, ¿qué estaban haciendo al ratito? Crucifíquenlo. Esa misma gente. ¿Y quiénes eran ellos? Judíos. Y saben que eso, que mataron a Jesús en la cruz, bautizarse o identificarse con Él de muerto en la cruz, con una muerte tan cruel, con una muerte, ¿cómo puedo decirlo? Más bochornosa, humillante. Murió desnudo, hermano. Ahí los católicos tienen unos blindados, pero lo tienen con calzoncillos. No, Jesús murió con una muerte bochornosa, humillante. Lo que pasa es que la gente no logra ver realmente hasta dónde, y por eso Pablo explica en el capítulo 2 de Filipenses, dice que se bajó a lo sumo y se despojó y se humilló por amor a nosotros. Ahora, para un judío bautizarse, y por eso Marcos está explicando aquí, el que crea
y sea bautizado. ¿Por qué bautizarse? Identificarse con ese muerto en la cruz del Calvario, con ese que habían matado ellos mismos. ¿Era humillante o no era humillante, hermano? Para nosotros es una bendición dar testimonio de que es de Cristo que fue levantado en la cruz, y dar testimonio público a través del agua. Para nosotros debería de ser de lo más dichoso de un creyente. Ahora, este era el problema y el contexto es ese precisamente. No podemos olvidar y pasar por alto. Ahora, ¿puedo aplicar esta verdad hoy para mí? Esto era exclusivo para los judíos. Jesús está diciendo, si ustedes creen en mí y se bautizan identificándose conmigo, que pagué por el precio por los pecados. Ahora, ¿no es eso lo mismo que nosotros hacemos también cuando vamos al agua? Lo que hacemos es precisamente hacer un acto de obediencia al Señor, de identificarnos públicamente con ese que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿cuál es la verdad que necesitamos creer? Esa muerte en la cruz del Calvario. Lo que hago en el bautismo solo es la verdad que yo ya tengo y que he recibido. Y por eso los ritos nos salvan. Ahora, la misión es ir y predicar por todo el mundo. Por eso, hermanos, necesitamos, cuando tenemos oportunidad de ir a otras partes, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Yo cuando Smith nos retó en el concilio allá en Grand Johnson, les dejamos los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Y yo dije, ojalá algún día se le ocurra a este hombre enviarme a algún lugar, de una parte del mundo, como él dice, a predicar el Evangelio. Yo le he dicho a mi esposa, no sé para dónde el Señor me quiera mandar. Bueno, ya hemos tenido experiencia con el hermano B ir a Grand Johnson, yo ya fui a Virginia, si Dios permite para Perú en octubre. No sé hacia dónde nos va a mandar el Señor, y si morimos allá por amor al Señor, no importa. No importa, porque la gran comisión, aquí no está diciendo el Señor, si quieren vayan, y si no vayan. Si Dios nos abre puertas y podemos hacerlo, vamos a ir a predicar. Y esto es lo que necesitamos hacer. Y por eso la expresión ir por todo el mundo significa que podemos ir a todas partes donde el Señor nos manda. Y solo decir, heme aquí estoy listo. Y vamos. Número 3. El mensaje que debe ser predicado es, según el versículo 15, el Evangelio. Miren el versículo 15, dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. No le prediquen otra cosa. Miren, cuando a veces hablamos con la gente, no necesitamos hablar de otra cosa más que del Evangelio. No hay otra cosa que podemos predicar, es el Evangelio. La gente quiere saber, miren, hay gente que quiere saber de un montón de cosas, pero si no entiende el Evangelio, ¿cómo va a entender lo más sólido o la comida sólida? El Evangelio es la comida principal que necesita una persona. Y por eso la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Ahora, el Evangelio de la prosperidad siempre será saludable y tendrá dinero. Ese es el Evangelio que Cristo dijo que fuéramos a predicar. Los apóstoles predicaban que todo el que creyera en Jesucristo iba a recibir un carro nuevo, iba a recibir una casa nueva. Yo no sé por qué los creyentes, y yo por eso predicaba yo el día jueves acerca del perdón de pecados, porque la gente no entiende realmente que el haberse levantado Cristo en la cruz del Calvario era la mayor manifestación del amor de Dios para perdonar los pecados de la humanidad. Dios estaba enojado y airado con la humanidad, hermano. Sí. Y aquí es donde el perdón
es muy importante, porque algunos de nosotros ni nosotros mismos nos perdonamos y andamos cargando un montón de cosas. Imagínense que Dios estaba tan enojado con la humanidad que la única manera que vio para perdonar los pecados fue matar a su hijo en la cruz. El ofendido estaba haciendo una obra para perdonar los pecados de los demás. Ahora me pregunto yo, ¿qué puedo hacer yo como ser humano para satisfacer la demanda de Dios si el Señor está enojado conmigo y soy un enemigo de Él? ¿Acaso puede un enemigo recibir un plato de comida si yo se la llevo? ¿Acaso pudiera? Les aseguro que no. Pero Dios, a pesar de estar enojado y que nosotros éramos enemigos de Él, mató a su hijo en la cruz. Y ese es el perdón. Ahora, Jesús iba a recibir a toda la gente que creyera en Él. ¿Qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero ¿dónde estaba su fe? Cuando Pedro le predicó a aquel paralítico en el templo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy, le dijo. ¿Y qué era lo que tenía Pedro ahora? El Evangelio. Pedro tenía el Evangelio. Pero ¿dónde estaba su fe ahora de Pedro? En el Señor. Y esto fue después del Pentecostés. Reclamó este dinero en el nombre de Jesús. Reclamo en el nombre de Jesús ese carro que viene en camino. No. Pedro dijo, si puedes creer en el Mesías, puedes ser sano. Levántate. Ahora, él predicaba el Evangelio de la gracia. Y vaya a 2 de Pedro 3:18 conmigo, rápido. Mire 2 de Pedro 3:18. Mire lo que Pedro predicaba. Mire lo que Pedro predicaba. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿A quién predicaba Pedro? A Jesucristo. Les dice, crezcan en la gracia. Él predicaba la gracia. Pedro era judío, anduvo con el Señor. Él iba a predicarle a los judíos, pero ¿cuál era el mensaje que predicaba? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el don o favor inmerecido de Dios hacia los hombres. No lo merecemos, pero Pedro les dice, crezcan en Jesucristo y en la gracia. Vaya a Hechos 20:24. Miren lo que dice Hechos 20:24. Dice Pedro aquí, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine, este es Pablo el que está hablando, que termine mi carrera y que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios? No es hablar de mí, es hablar del que murió en la cruz del Calvario por mí. No es venir y dar un testimonio como lo hacen muchos. Invitan a un predicador y traemos un ex convertido al Señor y un ex pandillero y empieza a hablar de él. Hermano, la gente se salva si yo le hablo de mí. Sí, yo soy un vil pecador, como dice Pablo. Pero se salva la gente si le predicamos al Cristo muerto en la cruz del Calvario, sepultado y resucitado. Claro que sí. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio tiene poder, hermano. El Evangelio tiene poder, no nosotros. Es el Evangelio el que tiene el poder. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él fue el sustituto. Y aquí teológicamente hablando hay una palabra que llama sustitución.
Él fue el sustituto nuestro. Por eso dice, por nuestros pecados. Miren, por nuestro. En vez de que nosotros muriéramos, Él murió en la cruz. ¿Y cómo fue esto? Conforme a la Escritura. ¿Hablaba el Antiguo Testamento acerca de la muerte de Cristo? Claro que sí. Isaías habló mucho de esto. Que fue sepultado. ¿Y solo a quién pueden sepultar, hermano? A un muerto. ¿Cristo murió o no murió? Claro que sí murió. Fue sepultado. ¿Pero qué sucedió el tercer día? Resucitó. Conforme lo decía las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que otro pagó en vez de que yo pagara. Ahora, ¿cuánto le debo al Señor en relación a los pecados? ¿Cuánto le debemos nosotros al Señor en relación a los pecados? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para pagar por todos los pecados. Y algunos dicen, sí, pagó por los pasados, pero por los presentes y por los futuros no. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros somos pasados, futuros o presentes en relación a la muerte de Cristo? Somos futuros. ¿Todos nuestros pecados son futuros en relación a la muerte de Cristo? Claro que sí. Entonces, ¿de dónde cabe aquello de que pagó por los pecados pasados y no por los presentes y los futuros? Ahora, y si quieren alguna cita bíblica, Colosenses 2:13. ¿Por cuántos pecados dice el versículo que pagó? Dice que habiendo recibido la circuncisión en vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cristo murió por todos los pecados. Ahora, ¿qué podemos aprender entonces de esto? ¿Qué podemos aprender? Que Dios usa la predicación simple del mensaje del Evangelio. Dios usa la predicación simple, hermano. El predicar el Evangelio es lo más simple que puede haber. No que el mensaje sea simple, sino la manera de cómo entregarlo es tan sencillo. Es tan fácil decirle a la gente. Un día de esto fui a visitar a un enfermo y les decía yo, ¿saben que Cristo pagó el precio por sus pecados totalmente en la cruz del Calvario? Y les di algunas citas bíblicas. Y si ustedes creen en eso, son salvos. Así de sencillo, es tan fácil. Usted no necesita, hermano, tener una retórica y hablar tanto, no. El mensaje del Evangelio es tan sencillo, que Cristo murió por nuestros pecados. Y si usted quiere, la gente quiere citas bíblicas, vaya a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Sencillo. Sencillo. Pero Dios usa la predicación simple del mensaje del Evangelio por medio de creyentes que son débiles e inadecuados para edificar la iglesia de Cristo. Y este asunto es importante entenderlo porque a veces nosotros creemos que somos la maravilla en la iglesia y realmente no. No lo somos. Solo somos utensilios en las manos del Señor. Y acordémonos eso. ¿Qué somos, hermanos, delante del Señor? Siervos nomás. Aquí no hay cuestión. Algunos en otros lugares se molestan porque van a las iglesias y si no le llaman arquitecto, doctor, ingeniero. Allá en Usulután con el hermano Teo fuimos a predicar el Evangelio, Romanos capítulo del 1 al 8, a una iglesia bautista, y pasamos casi 6 o 7 meses predicando. Nos íbamos todos los lunes a las 4 de la tarde y terminamos a las 10, tipo 12, 1 veníamos llegando nosotros aquí de la noche. Lo que quiero decirles es esto, que la gente ahí, había gente, arquitectos, ingenieros, doctores, y yo miraba que los creyentes les decían, doctor, licenciada. Y cuando nosotros empezamos a predicar el Evangelio y se dieron cuenta, dijeron algunos, bueno, quizás hemos sido tan orgullosos. Y a la esposa del pastor le decían pastora también.
Pero ¿saben qué dijo la esposa del pastor? Dijo, cuando predicamos, hay una lección que dice qué debo hacer y qué no debo de hacer para ser salvo. Algunos dicen arrepentir de todos pecados, invitar a Cristo que entre en su corazón. Y esa iglesia como que enfatizaba esto, que invitaran a Cristo a entrar en su corazón. Y cuando predicamos que eso es una obra y es totalmente falso, a la luz de la palabra se nos acercó y le dijo al pastor delante de todo, le dijo esto. ¿Sabes qué? Le dijo, mentiroso. 25 años he recibido ese mensaje yo aquí en la iglesia. ¿Por qué no nos has dicho la verdad? Y eso de pastora, ya no quiero que me digan pastora, dijo ella. Soy solo una sierva del Señor ahora. La mujer fue humilde y encaró al pastor delante de todos los hermanos. Y una hermana nos dijo, hermano, y es correcto que andemos diciendo entonces la provisión. Y le digo yo, no. Y fuimos a algunos pasajes donde habla acerca de que nosotros solo somos siervos del Señor. Por eso es que aquí dice, Dios usa a la predicación simple del mensaje del Evangelio por medio de creyentes que son débiles e inadecuados. Porque es verdad, hermano, somos débiles nosotros. Sí, somos tan frágiles. Si nosotros, hermanos, si por la misericordia de Dios hablamos algunas cuantas palabras, realmente, por pura gracia, por pura gracia. Pero el Señor usa a los creyentes para edificación de la iglesia, sí, y eso es lo que no debe de dudarlo. Dios lo va a usar a usted como siervo para que otros sean edificados a través de usted. Y eso es lo que les estaba explicando en Marcos. El Señor, que no tuvieran, que no fueran incrédulos, que a pesar de lo que somos, porque algunos dicen, pero es que yo soy una garnacha, soy un mal hablado, soy un malcriado, soy esto, soy lo otro, ¿cómo voy a...? Y se quedan ahí estancados. Estas garnachas o estos pedazos de hombres o seres humanos, pero el Señor los puede usar, los puede usar. Quítese esa de la mente, hermano, que usted no puede ser usado por el Señor. Claro que sí, puede ser usado. Literal C. ¿Cuál es el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Lucas 24 y Hechos capítulo 1. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder, hermano? ¿De qué habla? Vamos a Hechos capítulo 1. Solo vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo. Vamos a Hechos capítulo 1. Versículo 2. Versículo 2, mire lo que dice. En que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pregunto, ¿quién es el que da las instrucciones para poder hacer la obra en el ministerio? El Señor habló, el Espíritu Santo actuó. Por eso es que cuando alguien dice, he ganado tantas almas para Cristo, no le quitemos la función al Espíritu Santo, hermano. Eso es como decir, Espíritu Santo, quítate tú. Y yo, mira, yo convenzo a la gente. ¿Quién es el convence de pecado, de justicia y de juicio? Espíritu Santo. Y aún en el ministerio, a los apóstoles, el Espíritu Santo fue. Miren lo que dice, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo bautiza a un creyente, ¿para qué? Para que funcione en el ministerio. El Espíritu Santo no está ahí solo por estar. Nos muestra la verdad a nosotros y nos permite
y nos capacita para poder enseñar a otros también. Y no vamos a ver los demás versículos por tiempo, pero la pregunta es, ¿cuál es el poder de Dios para edificar la iglesia de Cristo? Es el Espíritu Santo. Leamos el versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Oiga, no somos nosotros el poder. El Espíritu Santo es el poder que está dentro de nosotros y que puede ser usado. Dice, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ven aquí, Jesús entendía, hermano, de que los creyentes tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de ir y predicar el Evangelio. Claro que sí. Claro que sí. Por eso aquí es tan importante esto. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de Lucas 24 y de Hechos capítulo 1? Bueno, esto es un amarre entre... ¿Recuerdan ustedes quién escribió Lucas? El Evangelio de Lucas lo escribió Lucas. ¿Y Hechos quién lo escribió? Lucas. ¿A quién se lo escribió? A Teófilo. Hechos, es la continuación de Lucas.